Buenas tardes, le vamos a dar la palabra a la doctora María Fernanda Vázquez, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Loma de Zamora. Buenas tardes, doctora Vázquez. Hola Ariadna, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestro profesor titular, al doctor Hugo Felicetti, nuestro expositor invitado. Y muy buenas tardes a todos y a todas que nos están acompañando en esta tarde. Y la verdad que, bueno, como vengo comentando en cada uno de estos encuentros, en primer lugar, mi satisfacción, mi alegría por estas actividades que estamos desarrollando, actividades que nos permiten reunirnos a reflexionar. Y lo estamos haciendo en un entorno nuevo para todos nosotros, porque hace unos meses ninguno de nosotros se hubiera imaginado estar en un entorno como este, estar con una tecnología liando entre nosotros, con una computadora, con un programa como este que ninguno de nosotros había escuchado nombrar o que eran de una utilización muy, muy específica. Y lo estamos haciendo ya desde que empezó la pandemia, desde diversas áreas de la facultad, desde la Secretaría de Extensión, también desde posgrado se están llevando adelante actividades y también desde investigación estamos llevando adelante una gran cantidad de conferencias. Y en este caso estamos empezando esta semana, hemos comenzado en el día de ayer y lo estamos haciendo en torno de un hecho sumamente importante para la comunidad jurídica, como son, bueno, celebrar los 5 años, homenajear estos 5 años de la gran reforma que se hizo en nuestro Código Civil y Comercial. De modo tal que hemos preparado un montón de actividades que se van a ir realizando, las venimos guardando, porque la idea es que todo este mes podamos cada día ir en las actividades charlando y abordando los diferentes temas que hace nuestro Código Civil y Comercial. ¿Y quién mejor que nuestros profesores de la facultad, nuestro cuerpo académico, que en cada ocasión van a referirse y van a ir tocando un tema diverso? También vamos a tener una serie de pequeños videos que vamos a ir compartiendo con ustedes a lo largo de este mes en nuestras redes sociales acerca también de la reforma del código. Yo recién conversaba con nuestro querido profesor, con Hugo, y le decía que esta modalidad no tengo dudas que ha llegado para quedarse. Cuando pase la pandemia y miremos hacia atrás y podamos hacer una mayor reflexión acerca de nuestras prácticas educativas y de lo que ha sido toda la gran experiencia que estamos llevando adelante en nuestras aulas y en cada una de las materias, vamos a darnos cuenta que habremos podido no solamente alcanzar con un grado de satisfacción y de haber cumplido los objetivos académicos, sino que vamos a haber incorporado una serie de herramientas que nos van a permitir abordar de una manera dual nuestra actividad. No solamente la actividad académica. Yo me atrevo a decir que ya las conferencias de la facultad, las que hacíamos en el auditorio, en los grandes salones, seguramente no las vamos a seguir haciendo, pero vamos a seguir haciendo un montón de actividades virtuales, porque hemos encontrado que cada uno desde su lugar puede acompañar, puede asistir, puede disfrutarlas desde la comodidad de su oficina, de su estudio, de su casa. Y esto es algo que llegó para quedarse. Así que no quiero alargar más, pero bueno, hoy para mí es muy importante porque tengo un profundo afecto por el profesor Hugo Felicetti, lo conozco hace muchísimos años, es un profesor que ha sido uno de los primeros, ha estado en las primeras cohortes, en las primeras promociones de graduados de nuestra facultad, y para nosotros esto es algo muy importante porque hemos construido la universidad y en particular nuestra facultad, y en esto ha sido muy importante la gran labor de todos los graduados que hemos llevado adelante en estos años. Y hoy el doctor Hugo Felicetti se va a referir a la protección jurídica de las personas y capacidad. Doctor Felicetti, todo suyo. Bueno, muchas gracias, doctora. Primero quiero agradecer a la facultad por la oportunidad que nos brinda, en cabeza suya, que realmente sé que le pone mucho amor y mucho trabajo
a la actividad que venimos desarrollando. También quiero agradecer la invitación que me cursó el doctor secretario de Extensión, Fabio Arce, que realmente vi y participé de algunos estos Zoom que vienen realizando y una muy buena calidad de los expositores. Es como usted bien dijo, esto vino para quedarse, aparentemente. Así que, bueno, un gusto a los alumnos, saludarlos a todos y a todas. Y el tema que yo elegí para esta charla, justamente lo que decía la doctora Vázquez, es la unificación del Código Civil y Comercial en sus 5 años ya de desarrollo. Pero antes voy a hacer un reconto histórico, porque nosotros siempre decimos en la materia de derecho privado que los elementos del acto jurídico son objeto, sujeto, forma y causa. El más relevante, obviamente, es el sujeto, es la piedra angular del acto jurídico. Si no tenemos un sujeto, ¿cómo tenemos una persona que no sea centro de imputación de normas? Y para ser centro de imputación de normas, tiene que tener, lo que ustedes ya saben, discernimiento, intención y libertad. Obviamente que la protección jurídica de la persona se hace en base al discernimiento que tenga esta persona. Porque no es una persona que padece de él, que necesita un representante. Esto fue tratado ya en la Ley 340, el Código Civil nuestro que regía nuestros destinos en materia civil de 1871, por Dalmacio Vélez Arfiel. Pero a mí siempre me interesó saber cómo tratamos los seres humanos a nuestros pares, aquellos que tienen algún problema mental. Y me voy a retrotraer, sin ir demasiado lejos con Egipto, sino en la era cristiana. Allá por Esparta, en Grecia, ¿qué pasaba con las personas que tenían algún problema psicofísico? Bueno, a través de un ritual, se llevaban a un monte, el monte Taigeto, y eran arrojados despiadadamente al precipicio. Lo mismo pasó en Italia, con la famosa roca Tarpeya. Las personas que tenían facultades mentales alteradas las subían al monte y a otra historia. Posteriormente, siempre, sin la actuación que hoy tienen los derechos humanos, estas personas fueron excluidas. Ya en el Renacimiento recién empieza a haber una cuestión de protección a estas personas, protección jurídica. En la época de la corona venían los feudos, los reyes, y contrataban naves, la nave de los locos, que le decían a lo que sería el alcalde, el súbito del rey, miren, límpieme la ciudad, permítame el término. Y llevaban a los lincheras y a las personas que tenían problemas mentales a navegar por los canales flamencos, le daban vueltas y vueltas al mundo, y vaya a saber la suerte de estas personas. Los visitantes veían que la ciudad estaba bastante bien, no había personas en lo que hoy decimos nosotros situación de calle. Ahora, ¿cómo empieza a evolucionar esto? Y empieza a evolucionar en la cuna de lo que es la psiquiatría y la psicología. Ya por Sigmund Freud, el padre de la psicoterapia, neurólogo húngaro, que fue el que de alguna manera empieza a estudiar la mente, a decir este término no tan genérico de loco, porque antes se cercenaba decir la persona es loca, y no se estudiaba cuál era la patología que tenía. Era una problemática que no la resolvían, entonces decían, es una persona maléfica, hay que aislarla, encerrarla. La gran de alguna manera, posibilidad de protección empieza con Pinel. Philippe Pinel, un joven psiquiatra, y su alumno Dominique Esquirol hacen un proyecto de ley allá por 1753 donde le empiezan a dar derechos a estas personas, a protegerlas jurídicamente. El famoso Esquirol, que era discípulo de Pinel, el proyecto que presenta, donde determinadas
normas de proteger a estas personas. Ahí empieza la musicoterapia, pero estamos recién en los albores. Hay críticas de Foucault. Olcau decía que está bien, le dan normas, pero ¿qué hacen? Los encierran. En su obra, el Foucault, el Real Encierro, dice que en esos pabellones uno iba a ver a las personas con problemas mentales y las dejaban encadenadas, atadas de por vida. Muy triste todo esto. Entonces, en ese siglo XVII, que es donde de alguna manera empieza a investigarse la persona, a tener a la demencia como una enfermedad, no solamente la demencia, yo les voy a leer la cantidad de patologías que hay en esta enfermedad mental. De Pau, que es también de esa época, dice que las personas se enferman mentalmente, pierden su capacidad mental por depresión, drogadicción, angustia, neurosis, epilepsia, atrofia senil, lo que hoy llamamos Alzheimer, demencia senil, arteriosclerosis progresiva, perturbaciones esquizofrénicas, abusos de alcohol y muchos síndromes más, que antes se desconocían. Sumado a esto, nosotros no podemos dejar de pensar como futuros alumnos de Derecho, que hoy una persona capaz lo es mientras esté bien mentalmente. Nadie está exento de tener un accidente cerebrovascular y nuestra computadora, por decirlo así, ya no va a estar adecuada tal vez para ser centro de atención de normas. No solamente esto, sino también un accidente de tránsito. Hay personas que, yo cito a este famoso corredor de Fórmula 1, no recuerdo el nombre ahora, 6-7 veces campeón mundial, que tuvo un accidente de esquí, se golpeó en una roca y quedó en estado casi vegetativo. Bueno, para no ahondar mucho en la parte histórica, pero vean cómo va evolucionando, nuestro Código Civil tenía que legislar sobre las personas enfermas mentalmente. Y allá lo toma por 1871 Vélez Sarsfield, en el artículo 141, el 150, y habla de manía, imbecilidad, demente, lo que comúnmente Khalil Gibran decía el loco. Y empieza a protegerlo jurídicamente, pero muy precariamente, porque hay un juicio de insanía, donde participa el Código de Fondo, el Código Civil, con su reforma importante, la 17711 del año 1969, y ahí dice quiénes son las personas que pueden pedir la demencia, cómo se lo debe proteger en el proceso judicial. Medianamente tiene algunas aristas parecidas a las de ahora. No es tan así porque gracias a eso, a la evolución, la famosa discusión entre Thibaut, Savigny, el famoso jurista que a los 20 años ya creó la Escuela Histórica de Derecho, Savigny decía que el código, de alguna manera, atrasa a las sociedades. Porque como citaba Heráclito de Éfeso, todo hay un devenir. Y este devenir lo tenemos en nuestra sociedad. De hecho, en la elaboración del Código Civil y Comercial, por la ley 26994, nosotros teníamos en el Código Civil anterior 4.054 artículos y hay en 2 códigos 2.700. De alguna manera se ayornó. Empezamos a tratar el matrimonio igualitario, todo lo que es la inseminación artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que el espíritu del código se estanca. Lo que le da el espíritu de progresar, de cambiar las leyes, del espíritu del pueblo, las costumbres del pueblo. De hecho, que nos llevaron a los legisladores a unificar el Código Civil y el Código Comercial. Ahora, ¿cómo protegemos ahora actualmente la capacidad restringida de las personas con problemas mentales? Antes se decía incapaz absoluto, de hecho, cuando se declaraba tras una sentencia a las personas con discapacidad incapaz absoluto de derecho. Hoy ya no se dice eso. Las personas hoy son de discapacidad relativa, digamos, tienen una capacidad
y tienen discapacidad para cierto acto jurídico. Es un logro, porque siempre se planteó si la sentencia de incapacidad de una persona era una sanción o carácter tuitiva. Uno piensa que si uno el día de mañana le declara una incapacidad de ejercicio, ya no puede realizar ningún acto, todo lo va a hacer a través de un representante. En vez de si algunos actos jurídicos se los prohíben, es otra historia. El Código Civil y Comercial se nutre de fuentes importantes, como esto de la capacidad restringida, dice que toma base de la Organización Mundial de la Salud, allá por 1946, de la Ley 26.657, que es la Ley de Salud Mental, y la 23.378, que es el Congreso que hay sobre la capacidad de las personas, y los principios de Brasilia y de Caracas. Se nutre de todas estas cuestiones y lo llevan al Código Civil y Comercial actual, que lo trata del artículo 31 al 49.5. ¿Y qué nos dice? Bueno, que hoy se presume siempre la capacidad. Excepcionalmente, una persona se le puede decir que es incapaz. También nos dice quiénes son las personas que pueden pedir la incapacidad de esta persona. Medianamente parecido al antiguo artículo 144, que dice que lo puede pedir los cónyuges no separados, habla de las personas con concubinato si no se casan, también pueden ser los familiares en cuarto grado y en segundo grado de afinidad. Y algunos extienden más la jurisprudencia a alguna persona que tenga un interés legítimo. Antes decían hasta los vecinos del lugar. Siempre hubo una disquisición académica en eso de el vecino del lugar. Nosotros decíamos en las aulas, ¿quién era el vecino? Pensemos que cuando Vélez Sarsfield dictó el código antiguo, era un pueblo, vecino eran las manzanas. Evolucionó la sociedad y hoy no podemos hablar de vecindad. Decimos vecino que habilitamos a pedir al vecino contiguo, el de la otra manzana, el del otro barrio. Eso se eliminó y habla de que algún interés sea legítimo. ¿Cómo tienen para pedirla? ¿Qué cosa? Antes, con 2 certificados médicos, se presentaban al juez competente, que era el juez del último domicilio de la persona que se le pedía la incapacidad, se presentaba y el juez lo mandaba a revisar por 3 médicos posteriores más. Hoy es distinto, hoy es multidisciplinario. La persona se la trata de proteger jurídicamente con un psiquiatra por lo menos, un psicólogo. Estos hacen un estudio muy pormenorizado, se lo llevan al juez, ese estudio ya tiene que decir cuáles son los antecedentes de la enfermedad, etcétera, etcétera. El juez abre el proceso, va a haber un abogado defensor ad litem que lo pone de oficio del Estado, es un juicio. El mismo defensor puede defenderse, si está medianamente para hacerlo, se presentan pruebas, el que pide la incapacidad puede presentar pruebas, siempre hay intereses. Si uno tiene que pensar como abogado del diablo, vamos a decir que la mayoría lo hacen para proteger, pero si pensamos con cierta picardía, una persona senil que tiene, siempre ponemos el ejemplo, 1000 hectáreas de campo, y por ahí algún interés de manejarle a ese abuelo mayor su patrimonio. Entonces a veces es una situación acelerada, decir, bueno, lo llevamos al geriátrico o le declaramos la insanidad. Por eso es muy cauto el juez, y esto lo compromete más al juez, porque el juez tiene que ir a verlo, ahora es obligatorio que comparezca el presunto insano, lo ve, lo habla, se nutre de 5 o 6 médicos, todos interdisciplinarios, psicólogos, psiquiatras, clínicos, asistente social, y a partir de ahí él puede fallar. Esto es importante, todos estos certificados que le van a brindar al juez, porque no solamente va a ver el estado, si es una esquizofrenia, si es una incapacidad temporal, tienen que decir el contenido de estos certificados, desde cuándo padecen la enfermedad, cuál es la patología,
si tiene posibilidad de recuperarse rápido. Y esto tiene mucho que ver, porque no nos olvidemos que hasta que no esté la sentencia, esta persona goza de capacidad y puede realizar actos jurídicos, que pueden ser posiblemente planteados de nulidad el día de mañana, por alguien. Porque dice, te vendió mi padre o mi tío la propiedad, pero que no estaba en el uso de sus razones, sus facultades mentales en uso como corresponde. Entonces, te la regaló la casa. ¿Ese acto es válido o no? En principio es acto, porque no estaba declarado incapaz. Entonces, hay que retrotraerse al momento de ese acto jurídico. Si era público y notorio que esa persona ya estaba enferma, ese acto puede ser planteado de nulidad. Sigue el juicio. Esta persona, si se considera que realmente está con algún problema mental de todos los que enumeré, ¿qué se dicta? La sentencia. Esta sentencia se tiene que anotar en el Registro Nacional de Discapacidad de las Personas. En el margen se anota que esta persona a partir de ese momento va a ser incapaz relativa. Se le va a nombrar un curador, que generalmente está propuesta de algún familiar, y si no lo tiene, el juez lo otorga. Antes de dictar la sentencia, lo vuelve a citar a su despacho, conversa. En esa audiencia que hoy la ley manifiesta, tiene que estar presente el abogado defensor, y a partir de ahí queda la persona de alguna manera disminuida en su capacidad mental para realizar actos jurídicos. Esta disminución, como dije antes, podía ser una sanción, hoy se lee como una protección. Esto nada impide, porque acá hay un término que es de 10 años, que la persona puede estar enferma y seguirá, pero cada 3 años el juez tiene que volver a rever esa situación. Antes se perdía la mano y la persona era confinada. Sin ir más lejos, nosotros, los que son peinascanas, deben conocer el Instituto Borda, un pabellón donde se encerraba a la gente, un poco lo que decía el gran encierro de Esquirol. Se dejaba a la gente ahí olvidada, encerradas, y otros, cerca de Luján, en Opperdon, puertas abiertas, ahí también se la dejaban y nadie más iba a verlos. Algunos familiares sí y otros no. Hoy el juez está obligado a seguir la evolución de esta persona. Y también la posibilidad de rehabilitarlo. Esa rehabilitación la puede pedir el mismo interesado, el mismo que pidió porque ve que el familiar se está recuperando, o alguien que tenga un interés legítimo. Es un juicio a la inversa, de alguna manera, donde esta persona puede volver a tener la capacidad completa, no esa restricción de capacidad. La internación de la persona es una cuestión que tiene que ser temporal, y por más que esté internada con un estado, desgraciadamente hay muchas personas que padecen de estas casas de día con temas de droga y toda esta historia, no necesariamente se le va a declarar la incapacidad. Esa internación tiene que ser controlada por el juez. Anteriormente, el Código Civil de Vélez Sarsfield tenía un artículo que es el 482, que decía que cuando una persona deambula por las calles en estado de inconsciencia o molestando a terceros, generalmente la autoridad pública, decía específicamente la autoridad policial, puede detenerla y llevarla al juez y pedir la internación. Hoy eso cambió. El juez, la autoridad pública puede hacerlo, no solamente la policía, avisarle dentro de 10 horas al juez y en 48 horas empezar el proceso para ver qué se hace con esa persona. Antes era muy cruento esto, porque a la persona se la llevabas a las oficinas periciales y las tenían ahí mucho tiempo, con chaleco de fuerza. Como no era interdisciplinario, era suficiente para que lo viera un médico de policía, un médico forense. Dice, sí, esta persona está mal, listo, lo internaban, si los familiares creían que era necesario. También, para ir cerrando un poquito, que es lo más importante de estas personas, que la ley de salud mental, en su apéndice, dicen que las personas
de alguna manera con una angustia en este proceso que hay que tratar de evitarlo. Obviamente, porque como dije antes, a uno lo llevaban con un chaleco de fuerza, porque hay dos elementos que se mantienen. Vélez Sarsfield decía, ¿quién puede estar demente? Aquella dañar en sí mismo o dañar a terceros, no o administrar sus bienes. Estos dos elementos, uno objetivo y otro subjetivo, se siguen manteniendo. El objetivo es la persona que no es capaz de administrar sus bienes. El subjetivo, la persona que se puede dañar y no puede administrar, dirigir su persona. Entonces, en función de eso, en ese proceso estamos frente a una persona así, la restricción de capacidad se tiene que hacer conforme a derecho y con tratar de utilizar todas las herramientas que la unificación del Código Civil y el Código Comercial nos dan para la protección jurídica de esta persona. Y para ir cerrando, ustedes han visto que en este reconto que he hecho histórico ha sido muy lento la protección al ser humano en este sentido, en el sentido mental. Nosotros tenemos nuestro artículo 16, que es la igualdad ante la ley. Bueno, desgraciadamente no era tan así. Por suerte vamos evolucionando y a las personas que están enfermas, nadie está exento de esto y lo dije, por suerte damos una distinta protección jurídica. Y el logro que se ha hecho en la unificación del Código Civil con la implementación de la Ley de Salud Mental de las Personas y el protocolo de la capacidad, me parece perfecto. Por último, voy a decir que mañana el Colegio de Abogados también habla de discapacidad, acceso de las personas con discapacidad, un Zoom bastante importante que les recomiendo a los presentes. Así que quiero disposición, doctora Fernanda Vázquez, de los que quieran hacer una pregunta o de alguna inquietud que tengan ustedes, y como siempre, un gusto. Muchas gracias, doctor Hugo Felicetti. Realmente se han dado los lineamientos centrales de la temática y seguramente habrá algunas inquietudes. Quiero aprovechar para saludar a la gran cantidad de graduados y de docentes que estoy viendo, porque bueno, mientras que vos exponías, Hugo, yo me puse a ver un poco los nombres y las personas con las que estábamos compartiendo la charla y realmente me pone muy contenta que nos encontremos con docentes, con graduados y por supuesto también con estudiantes, pero la gran cantidad de graduados que hay es notoria. Ariadna, creo que tenemos una pregunta, ¿verdad? Sí, tenemos dos preguntas, así que, doctor Felicetti, se las voy a leer. La primera pregunta es de Carmen Otero, y dice, ¿cómo interviene el ya tener un certificado único de discapacidad? ¿Cómo interviene? ¿En qué sentido? Carmen, si lo podés aclarar. Por lo pronto, vamos leyendo otra pregunta. Cualquier cosa cuando Carmen lo aclare, la sigo leyendo. Pregunta, si a tu entender la reforma del código ha sido positiva en materia de discapacidad. Sí, lo manifesté, me parece que sí. Siempre hay que modificar cosas. La evolución no es como debería ser. Ahora se está acelerando en cuanto a la protección jurídica de las personas. Un tema que omití es, por ejemplo, cuando una persona tiene una discapacidad, se le tiene que explicar, ser accesible la información utilizando todos los medios tecnológicos, idiomáticos, de sistema braille, darle a esa persona toda la información que requiere. Los derechos humanos, de alguna manera, han contemplado esta situación, que si yo estoy enfermo, por lo menos me expliquen cuál va a pasar, qué es lo que tengo que hacer, cuál va a ser mi diagnóstico, mi patología. Hoy eso se hace, antes no. Esto ha sido muy importante, la unificación, les decía, de la Ley de Salud Mental, la 26357. Y por el otro lado, también es importante saber que una persona puede de alguna manera recuperar eso y que a nivel laboral, hoy, a través de las leyes, tiene más accesibilidad, se visibilizó más esta situación. Uno va a lugares donde son famosos por vender hamburguesas y ve personas con algún grado
de discapacidad trabajando. Yo hacía hincapié que mañana hay un Zoom muy importante que le dicen cómo acceden a las personas con disminución mental a trabajar. Y recuerdo a la doctora Vázquez la preocupación que ha tenido alguna vez con algún alumno que tiene una pequeña discapacidad, le ha puesto todo el resorte técnico y no han bajado línea a nosotros, cómo tratar a esa persona para colaborarla, para contenerla. Todo esto es producto de la evolución del Código Civil. Bienvenido sea esta unificación. Muchas gracias, doctor Felicetti. Tenemos varias preguntas ahora. Vamos a leer una pregunta de Claudia Astolfo. Dice, ¿es posible la declaración de capacidad restringida de oficio? De oficio lo hace si no hay nadie, una persona que no tenga ninguna persona de las que enumera el Código Civil y Comercial, que nadie puede ir pedir. Dije hace un ratito, las personas que están en estado de calle, si no hay nadie que pida por él, no tiene ningún familiar, el juez de oficio puede ordenar la internación y la declaración de incapacidad. Estoy viendo al doctor Daniel Urcade, que lo saludo, un gran colaborador de cátedra. Esto es generalmente, es excepcional. Generalmente, algún familiar, alguien pide esta situación de juicio de discapacidad. Tenemos una consulta de Claudia Luna. Dice, si se obtiene el CUD durante la vida activa de la persona, ¿cómo se modifica su actividad laboral? Bueno, hoy por suerte está abierta la posibilidad, y creo que es ley, que algunas personas, algunas empresas tienen que tener un porcentaje mínimo de captar a personas con ciertas disminuciones mentales. Y que tengan posibilidad de trabajar. Hice mención recién de la empresa, creo que es McDonald's, que uno sabe que toma mano de obra con alguna persona que tiene alguna pequeña discapacidad mental. Sin embargo, trabajan y son resultados muy buenos porque la persona se siente valorada, digo en la mayoría, se siente valorada y es como que rinde y que pone amor a su trabajo a pesar de las limitaciones. No sé si le tenemos una consulta de Canelo Gustavo. Buenas tardes. Mi pregunta, ¿el Ministerio Público tiene un rol importante en el proceso de determinación de la capacidad, desde la representación a los intereses del supuesto incapaz? Totalmente, porque siempre cuando se va a declarar una incapacidad es una representación promiscua. Tiene que tutelar todo el procedimiento, incluso está adjetivado para poder pedir el mismo el cese de la incapacidad o bien la declaración de la capacidad restringida. El Ministerio Público representa a todos los incapaces. Es una representación promiscua, es obligatoria. No sé si le contesté a Carmelo ahí. A ver. Cualquier cosa que reaccione. Una consulta del doctor, de Rubén Francisco Morós. En opinión del doctor, ¿qué le ha parecido la instrumentación práctica de los apoyos? ¿Hay algún caso jurisprudencial al respecto? Y le agradezco. ¿De los apoyos de esta ley? Sí. Sí, hay jurisprudencia. Porque acá hay una cuestión que uno dice, a ver, yo hace un ratito hacía hincapié que uno tiene que pensar como un abogado del diablo. ¿Qué pasa si alguien entiende que ese proceso, el abogado defensor, entiende que ese proceso no está conforme a derecho? ¿Se puede apelar la sentencia? Y hay una discusión, si se puede recurrir o impugnar. Generalmente se impugna. Entonces ahí tiene que fallar una cámara y ahí hay fallos de jurisprudencia donde dicen cómo se realizó el proceso, si fue conforme a derecho o si hubo algo que no. Por ejemplo, a ver, si uno dice, los peritos estos tenían un interés más allá del laboral de declarar a esta persona incapaz, porque los peritos son amigos
del señor que pidió la incapacidad del abuelito que tenía 1000 hectáreas o 2000 hectáreas. Entonces, ¿qué puede pensar uno? Este señor, como quería que lo que declaren incapaz, fue y habló con los peritos y le dijo a los peritos, por favor. Entonces, siempre hay fallos de jurisprudencia porque suelen pasar estas situaciones. Un órgano superior revisa la sentencia. Es la revisión. Vamos con las últimas dos consultas. Ricardo Franco con su pregunta. Durante los 3 años de la visita del juez, ¿hay seguimiento de la evolución? Sí, ahora sí. Yo no podía decir que tal vez conforme como a mí me gustaría, porque tenemos que pensar que todo es un tema de estructura y todo eso, pero ha progresado mucho. El juez está obligado a seguir a su, no digo paciente porque no es un médico, pero ese expediente donde la persona puede evolucionar y poder volver a rehabilitarse, puede hacer un juicio al revés. Entonces el juez no solamente tiene que llevar por los médicos, que no son vinculantes estos certificados, sino lo tiene que constatar él mismo. Hoy lo obligan al juez a revisar durante esos 3 años y tener visitas periódicas con la persona declarada incapaz relativa. O sea, con la incapacidad dirá, a ver, venga al despacho. Por eso dije que tiene que estar el abogado defensor en esas audiencias. Tiene una charla y dice, bueno, está mejor, el tratamiento lo hizo bien. ¿Para qué lo vamos a dejar internado 2 o 3 años si ya a los 6 años esta persona se recuperó? Esta capacidad restringida vuelve a ser capacidad completa. Lo tiene que monitorear. Bueno, vamos a leer la consulta de Carlos Pereira. Dice, quisiera que me indique cómo hace en la práctica el letrado que patrocina al presunto incapaz si éste no está en condiciones de firmar, en qué carácter se presenta o si debe mencionar que el presunto incapaz no está en condiciones de firmar. Bueno, esto lo resuelve el juez. Si él tiene que representar se presenta en el juzgado, dice que la persona que no está en condiciones de firmar, el juez a través de su secretario formaliza el acto, va con 2 testigos, 2 familiares generalmente, y dicen sí, queremos que lo represente esta persona y lo habilita para la defensa. Si hay algo que no lo conforma, de oficio el juez va a sacar un abogado defensor que se llama ad litem. Y también puede haber 1 o 2 que lo defiendan. Una consulta de Claudia. ¿Cómo se puede acceder a los beneficios que le otorga el PUD? Eso lo tienen. Nosotros tenemos que pensar que esto es una ley nacional, la ley de salud mental, y también tenemos que pensar que no solamente uno siempre que dice, se acerca a lo que generalmente los tribunales ordinarios que tenemos acá en Lomas, La Plata, pero esto es en toda la nación. Generalmente cuando tiene una situación así, cada juez con su librito se tiene que acercar al juez del último domicilio donde se presenta el trámite, peticionarlo en el mismo expediente. Bueno, doctor Felicetti, le pediría unas últimas palabras a modo de cierre y luego hacemos el cierre formal. Bueno, como no, las últimas palabras, que siempre es una alegría volver a encontrarme con mis alumnos y con las caras que conozco hace mucho tiempo, que sé que le ponen todo el esfuerzo y el amor a la docencia. La incluyo, doctora, porque sé el esfuerzo que vienen realizando ustedes y en el cual están tratando de contener y contenernos en esta situación de pandemia que estamos pasando. Desearles a la mayoría que sigan estudiando y no solamente a uno lo crece intelectualmente, sino lo mejora como persona. El derecho es un amplio despertar a la vida, porque qué mejor que ser útil en el servicio de la abogacía, abogar por el otro. Y cuando uno defiende a una persona, no solamente en este tema penal, sino defender en este juicio por la restricción de derechos a una persona, es sentirse útil, es proteger al otro. Esta protección jurídica, uno es parte, y eso a uno le retroalimenta el alma.
Bueno, doctor Felicetti, muchas gracias, agradecer esta presentación y fundamentalmente agradecer a la concurrencia. Hemos pasado unos momentos en comunidad, estamos viviendo esta pandemia en comunidad de nuestra universidad, como siempre decimos, la primera universidad del conurbano, una universidad que se ha creado por y para los trabajadores y que día a día tratamos de dar todo y de estar acompañando, de estar en todo momento conteniendo a nuestros estudiantes, pero esencialmente apuntando a estas actividades de actualización permanente y de capacitación que son tan importantes. Las invito a seguir participando de muchas otras conferencias. Saludo y agradezco especialmente al equipo de Extensión Universitaria, a Fabio Arce y a todo su equipo, a Ari, que siempre está presente en la coordinación técnica, que se ha hecho una tarea indispensable en esta pandemia y en estos Zoom que hacemos, y bueno, con mucho afecto, con el afecto de siempre. Saludo a cada uno y les deseo, bueno, muy buenas tardes. Hasta luego, hasta la próxima. Buenas tardes.